Muchas gracias, senadora secretaria. Le ruego pueda dar lectura al orden del día. Lista de asistencia y en su caso de aprobación de las siguientes actas. A. De la reunión de instalación de la Comisión de Justicia del 3 de octubre de 2012, entregada en la primera reunión ordinaria del 17 de octubre. B. De la primera reunión ordinaria de la Comisión de Justicia del 17 de octubre de 2012. C. De la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Justicia del 29 de octubre de 2012. 4. Discusión y en su caso aprobación del Plan de Trabajo Anual de la Comisión de Justicia entregado en la primera reunión ordinaria del 17 de octubre. 5. Discusión y en su caso aprobación del acuerdo remitido por la Comisión de la Reforma Agraria, por medio del cual las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia turnan un oficio al presidente de la mesa directiva del Senado para que se someta a la consideración del Pleno el dictamen por el que se da cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 6 de abril de 2011 emitida por el C. Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región para dejar sin defectos el dictamen por el que se aprobó la no ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López. Sexto, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictámenes de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo. A. De la Comisión de Justicia, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sala Regional con sede en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se resuelva conforme a derecho el recurso de revisión constitucional electoral que el Partido Acción Nacional promovió ante las irregularidades en el proceso de elección del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro. B. De la Comisión de Justicia, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que vigile la pronta y expedita resolución del recurso de revisión 127-2012 del primer tribunal colegiado en materia penal y de trabajo. C. De la Comisión de Justicia, por el que se exhorta a la C. titular de la Procuraduría General de la República para que se concluyan las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la Dirección General de Servicios Aéreos y se informe a esta soberanía de sus resultados, y para que se amplíen las auditorías a las áreas más vulnerables a la corrupción en esa Procuraduría. D. De la Comisión de Justicia, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre la implementación y capacitación del nuevo sistema de justicia penal. E. De la Comisión de Justicia, por el que se exhorta a la C. titular de la Procuraduría General de la República para que informe a esta soberanía de las acciones realizadas para reparar el daño en el caso de las mujeres otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González en el estado de Querétaro y sobre las acciones que esa Procuraduría ha llevado a cabo para evitar la repetición de este tipo de casos en el país. F. De las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, por el que exhorta al C. Secretario de Gobernación para que remita un informe detallado de las acciones realizadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Fernández Ortega contra México y Rosendo Cantú contra México. ¿Ves, México? G. De la Comisión de Justicia, por el que se propone que el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicite a la Procuradora General de la República a traer la investigación del asesinato del joven José Antonio Elena Rodríguez por agentes de la patrulla fronteriza el pasado 10 de octubre, así como iniciar la solicitud de detención con fines de extradición de quien resulte responsable. 7. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los aspirantes para la elección de consejero de la Judicatura. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la reunión. Muchas gracias, señora senadora secretaria. Está a su consideración el orden del día. Adelante, señor
senador Martínez. Gracias, señor presidente. Por lo que advierto con respecto al punto número 7 de la propuesta del orden del día, se habla de un turno para la elección de personas de manera conjunta con la Comisión de Estudios Legislativos, lo cual me parece, de acuerdo a la ley orgánica del Congreso General y el propio reglamento del Senado, es incorrecto, por lo que yo sugeriría poner a consideración de esta comisión el que se pida una rectificación del turno a la mesa directiva. Y parece ser, se encuentra también en el mismo supuesto otra comunicación del Ejecutivo Federal donde remite la terna para elegir magistrados del Tribunal Agrario, donde de manera conjunta también lo remite a la Comisión de Reforma Agraria, desde mi punto de vista de manera incorrecta. Por lo tanto, si se encuentra también en este supuesto, pedir a la presidencia de la comisión pueda también someter a consideración, se pida la rectificación también de ese turno. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Martínez. Si está usted de acuerdo, discutiríamos el tema específico de el turno en el momento en que se discuta cada uno de los puntos. Yo le rogaría también a la comisión que me permitiese incluir el acuerdo relativo al formato de comparecencias para desahogar las ternas enviadas por el Ejecutivo Federal en relación con la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es momento en que no han llegado aún las ternas, pero dado que estamos reunidos, sería conveniente dejar ya resuelto el procedimiento que habrá de tomar la comisión para los efectos conducentes. Con las dos modificaciones o comentarios que se han hecho en la mesa, yo le pediría a la secretaria que ponga a consideración el orden del día con estos dos elementos. Consultó a la comisión en votación económica si se aprueba el orden del día. Se aprueba el orden del día, señor. Muchas gracias, presidente. senadora secretaria. En consecuencia, inmediatamente después del punto 7, discutiríamos el acuerdo relativo a las comparecencias de los integrantes de las ternas que en su momento envíe el Ejecutivo Federal en relación con el nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia. El punto 3 del orden del día es la discusión y en su caso aprobación de las actas relativas a la instalación de la Comisión de Justicia, la primera reunión ordinaria de la Comisión de Justicia, la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Justicia. Está a su consideración las distintas actas. No habiendo comentarios, le pido a la senadora secretaria someta a consideración y votación los documentos en mención. Consulto a la comisión en votación económica si se aprueba las actas, las tres actas. Señor presidente, se aprueba en votación económica las actas. Muchas gracias, senadora secretaria. El siguiente punto en el orden del día es la discusión y en su caso aprobación del plan de trabajo anual de la Comisión de Justicia. Este documento ha sido previamente circulado entre los miembros de la Comisión Ordinaria. ¿Está a su consideración alguna observación y comentario sobre este documento? No habiendo. Adelante, senadora Padierna. Es muy reciente, tal vez ya va un año que se aprobó la nueva constitucionalidad en materia de derechos humanos. Yo creo que nuestros documentos, más en esta Comisión de Justicia, debiera incorporar en nuestro plan de trabajo todo el tema de derechos humanos. Luego así entonces, en toda la redacción, tanto en el tema 4 y en el tema 5, deberíamos de agregar en todos los párrafos nuestro plan de trabajo es el fortalecimiento de los derechos humanos como una de las tareas. En el tema 5, particularmente en materia de defensa de los derechos humanos, agregar en el punto 6, con perspectiva en derechos humanos, todo al final de los párrafos. Muchas gracias, senadora Padierna. Tomamos nota de las dos observaciones realizadas por la senadora Padierna y entonces someteríamos a votación el plan de trabajo con las dos modificaciones que ha propuesto la senadora Padierna. Le ruego a la senadora secretaria pueda someter a votación el documento con las adiciones ya mencionadas. Consulto a la comisión en votación económica si se aprueba el plan de trabajo con las observaciones realizadas por la senadora Dolores Padierna Luna. Señor presidente, se aprueba en votación económica.
Muchas gracias, senadora secretaria. El siguiente punto en orden del día es la discusión y en su caso aprobación del acuerdo remitido por la Comisión de Reforma Agraria, por medio del cual las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia turnan un oficio al presidente de la mesa directiva del Senado para que someta a consideración del Pleno el dictamen por el que se da cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 6 de abril de 2011, emitida por el juez cuarto distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, para dejar sin efecto el dictamen por el que se aprobó la no ratificación del ciudadano Aldo Saúl Muñoz López. En razón de la observación realizada por el senador Martínez, le doy la palabra para efecto de que haga el planteamiento concreto de la corrección de turno y inmediatamente después haríamos el planteamiento sobre el fondo. Gracias, señor presidente. Simplemente pedir a la presidencia someta a consideración de esta comisión el podamos solicitar a la mesa directiva rectifique el turno respecto de un comunicado que envía el Ejecutivo Federal en donde propone al Senado de la República una terna para ocupar una vacante en el Tribunal Agrario, que sea única y exclusivamente a la Comisión de Justicia como corresponde. Es cuanto, señor presidente. El senador Martínez. Senadora Padierna. Someter en primer... Adelante, senadora Gómez, por favor. Yo no estoy de acuerdo con esta consideración, ya que la mesa directiva remitió este punto a la Comisión de Justicia y de Reforma Agraria. Creo que los antecedentes que existen en este Senado de la República, todos los nombramientos, como cuando es magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación de Justicia Fiscal Administrativo, van a Hacienda y Justicia. Entonces no veo cuál sea la razón para que, o el fundamento jurídico para que no sea turnado en Comisiones Unidas, o en qué afecta la designación que estén los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, quién conoce el tema, por ser un tema altamente especializado, y Justicia por ser un tema jurídico. Entonces considero que debe de quedar el turno tal como está actualmente realizado. Senador Martínez. Gracias, señor presidente. Con respecto a la consideración que hace la senadora Arely Gómez, me permito hacer una precisión. Con respecto a la Comisión de Reforma Agraria, es una reforma de manera específica, casi espejo a la dependencia del Ejecutivo Federal y las propias atribuciones y las propias actividades que tiene la reforma agraria en razón de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal. En el caso de la Comisión de Justicia, es una comisión absolutamente técnica, pero también con la atribución de poder determinar procedimientos que nos lleven al Senado de la República a elegir personas, que es el caso, y en tratándose de un tribunal agrario que imparte justicia, eventualmente lo que deba corresponder es en efecto a esta comisión que conozca y por supuesto decida sobre el procedimiento que habrá de proponer al Senado de la República para la renovación de uno de las vacantes que en este momento tiene el tribunal. Por eso es que insistiría yo en la consideración de poder pedir a la mesa directiva rectifique el turno para que quede exclusivamente a la Comisión de Justicia. Yo estoy en contra de Senadora esto. Arely Gómez, adelante, por favor. Yo me manifiesto en contra de esta opinión y por lo mismo mis compañeros del grupo parlamentario del PRI se tuvieron que retirar por tener otro compromiso posterior y ya había pasado más de 40 minutos. Yo me quedé por ver los temas tan importantes que se están discutiendo, sobre todo el que es el del consejero el consejero de la Judicatura y el de los ministros de la Suprema Corte, que son temas inminentes, ya que tienen que estar nombrados el día último de este mes para que inicien sus actividades el día 1. Entonces, por lo mismo, mis compañeros firmaron su asistencia y se retiraron 40 minutos después de estar aquí presentes. Entonces, proceden dos cosas: o se toma el voto, que yo traigo su voto de ellos en el sentido mío, o sacamos estos puntos y los pasamos para otra sesión, ya que si no, ahorita yo me encuentro en situación de desventaja. Senador Raúl Gracia. Yo creo, más allá de las consideraciones de un punto al otro, que además yo creo que es diferente el planteamiento en el tema de estudios legislativos que en el tema del otro caso, yo creo que es un tema que nos tiene que tomar una votación. En este momento creo que es un tema que se puede
platicar para que las instancias correspondientes pues puedan tomar la definición correspondiente, que hay una inquietud más y no plantearlo como una votación en este momento, atendiendo la petición de la senadora. Entonces, Senadora Padierna. Estamos hablando de la forma y el turno, y pareciera que lo que vamos a elegir es un magistrado del Tribunal Agrario, y no es el tema. Así se ha venido difundiendo y por eso me esperé a ver si se trataba de otro asunto, porque esta es una sentencia que se tiene que cumplir y lo que está diciendo la sentencia es que se tiene que reponer el procedimiento. Entonces, tiene que hacerlo en la Comisión de Justicia, la reposición de todo el procedimiento y ya luego el nombramiento tal vez se haga, si así se acuerda, en Comisiones Unidas, que yo tampoco le vería problema. Sin embargo, lo primero que hay que acordar es la reposición del procedimiento de acuerdo al ordenamiento de la sentencia. Senador Martínez. Gracias, señor presidente. Tiene razón la senadora Padierna, en efecto, con respecto al punto que estamos discutiendo. Es en efecto lo que ella ya ha establecido con toda claridad. Sin embargo, a propuesta de la presidencia, en este punto es donde se me da la oportunidad de solicitar la rectificación del turno respecto del comunicado del Ejecutivo Federal, que no es este, donde remite al Senado de la República a 3 personas para estar en la actitud de poder ocupar o no una vacante que se ha dado en el Tribunal Agrario. Es decir, pero no es en efecto este punto. Lo que establece la senadora Padierna es correcto, sin embargo es la oportunidad procesal que abre la presidencia para solicitar la rectificación. Sí, en efecto, senador Martínez, en razón de su primera observación, planteamos que en el punto correspondiente hiciera usted el planteamiento. En consecuencia, le haría a la Comisión de Justicia el siguiente planteamiento, que en razón de que se trata del acatamiento de una sentencia de amparo y la reposición de un procedimiento, que pudiéramos votar en sus términos el dictamen y que le remitiéramos a la Junta Directiva de la Comisión de Justicia la valoración relativa a la solicitud a la mesa directiva para la rectificación del turno correspondiente a las nuevas propuestas que ha enviado el Ejecutivo Federal para sustituir a una vacante que se da en consecuencia de la conclusión de un cargo de la persona que se ha amparado y que estamos hoy conociendo de los efectos jurídicos de ese amparo. ¿Estarían ustedes de acuerdo en esa posición, senadora Arely Gómez? Bueno, yo considero que lo que estamos aquí discutiendo es que nosotros tenemos que dar cumplimiento a la sentencia del 6 de abril. En este sentido, la sentencia lo que indica es que se continúe con el procedimiento mientras se dicta sentencia. Lo único que no podemos hacer es hacer el nombramiento, ¿verdad? Posteriormente llegó otro amparo después de la semana pasada, donde dice que donde ratifica esto mismo. Entonces, nosotros como Senado de la República no le podemos dar continuidad a un cumplimiento de sentencia, porque el cumplimiento de sentencia a lo que se refiere es a que continuemos el procedimiento para la designación. Entonces va de la mano, porque nosotros lo único que tenemos es hacer lo que se hizo, pongo un ejemplo, en el caso de los ministros de la Corte. Hicimos todo el procedimiento y el ejemplo sería, lo único que no hubiéramos podido hacer es llegar al día de la votación, porque eso es lo que señala el amparo. Entonces, tienen que ir, ¿qué es lo que? No entiendo cuál es la suposición de que ahorita lo saquemos de la Comisión de Justicia. Si de todas maneras, lo que a nosotros nos toca hacer como Senado de la República es elegir al integrante, nada más. Gracias, senadora Gómez. Precisamente por eso sugería yo diferenciar las dos cuestiones que están a discusión. Una cosa es la resolución del trámite que corresponde a la terna que ya había sido presentada, vinculada justamente con el amparo, que pudiéramos reponer el procedimiento y que quedara en la valoración de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia el planteamiento de la reposición del turno, es decir, separar los dos elementos que están a discusión. En consecuencia, yo les pediría a los miembros de la Comisión de Justicia que pudiéramos aprobar en sus términos
el acuerdo remitido por la Comisión de Reforma Agraria para reponer el procedimiento y que habilitáramos a la Junta Directiva de la Comisión de Justicia a hacer la valoración pertinente a efecto de proponer a la Mesa Directiva del Senado, en su caso, la rectificación del turno, dado a las propuestas para la sustitución de la vacante generada en el Tribunal Agrario. ¿Está usted de acuerdo, senadora Gómez? Yo insisto en que yo preferiría, yo insisto en que esto debe de ser visto por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia, con la salvedad que está usted diciendo, señor presidente, de que nos habiliten a la mesa directiva de la Comisión de Justicia para que se tome la decisión. Pero no quisiera que quedara el día de hoy en la próxima acta incluido en que ya estamos dando por un hecho de que se va a separar las comisiones. Estamos coincidiendo en el fondo, estamos coincidiendo en el sentido de que es necesario dar cumplimiento al amparo y sustituir el procedimiento a efecto de que las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia repongan el procedimiento. Exactamente. Eso no obsta a que después hagamos la valoración relativa a la nueva terna que ha sido enviada a la Comisión de Reforma Agraria y de Justicia para la sustitución del magistrado del Tribunal Agrario. Son, insisto, dos cuestiones totalmente, diferentes. lo separamos. Entonces, si ustedes me lo permiten, la votación lo haríamos en el siguiente sentido: votar en sus términos el acuerdo remitido por la Comisión de Reforma Agraria y se reserva a la valoración de la Junta Directiva el análisis relativo a, en su caso, solicitar a la Mesa Directiva la rectificación del turno. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Sí? Correcto, totalmente Bien. correcto. Entonces someto, está a su consideración el acuerdo remitido por la Comisión de Reforma Agraria. Le ruego a la secretaria pueda tomar la votación del acuerdo que ha sido previamente circulado y que se encuentra consignado en el orden del día. Consulto a la comisión en votación económica si se aprueba el acuerdo antes señalado. Señor presidente, se aprueba el acuerdo remitido por la Comisión de Reforma Agraria. Gracias, senadora Gómez. Está a su consideración el siguiente punto en el orden del día, que es la discusión, en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes de un conjunto de proposiciones con punto de acuerdo. Si ustedes me lo permiten, haríamos una discusión general de los puntos que ya han sido previamente circulados entre los miembros de la Comisión de Justicia, y preguntaría si algún miembro de la Comisión de Justicia se quisiera reservar a la discusión en lo particular alguna de estas proposiciones con punto de acuerdo. De no ser el caso, los votaríamos en su conjunto a efecto de darle celeridad y generar los acuerdos pertinentes. Tengo a la senadora Arely Gómez. Señor presidente, única y exclusivamente para rectificar que en el punto número 5 íbamos a hacer 2 votaciones y nada más nos fuimos por una. No, como planteé que lo reservamos le solicité a la Comisión de Justicia que nos permitiera que la Junta Directiva de la Comisión de Justicia valorara la pertinencia de la proposición. Entonces, ¿tomamos votación de esto o ya no es necesario? Si usted quiere que tomemos votación, sí. Vamos, es un análisis que haremos la mesa directiva. Adelante, senador Martínez. Gracias, señor presidente. No, con respecto a la propuesta que es un servidor para la rectificación de turno, queda, de acuerdo a lo que estableció el presidente, de reservarlo para que la Junta Directiva de la Comisión de Justicia resuelva si existan en la posibilidad o no de hacer esta solicitud de la mesa directiva. Si ustedes con respecto a las nuevas ternas, a las nuevas ternas que ya hemos recibido para la sustitución de la vacante generada. Es decir, por retiro. Mi propuesta queda en reserva para con la Junta Directiva. Perfecto. Sí. Si quieres votar. No, ya que si quedó así ya está tal cual. En el punto 6 del orden del día hay una serie de proposiciones con punto de acuerdo cuyo dictamen ha sido circulado ante los miembros de la Comisión de Justicia. Por economía procesal, les rogaría a los miembros de la Comisión de Justicia me indiquen si se quieren reservar a discusión en lo particular alguno de estas proposiciones. De no ser el caso, lo someteríamos en un solo acto de votación. La senadora Dolores Padierna. Sí, yo quisiera argumentar el tema de las otomíes. Alberta Alcántara y Teresa González. El punto de acuerdo. Senador, si me permite, para poder avanzar. Ese y el que sigue. ¿Cuál es el otro? Donde se pide a la Secretaría de Gobernación informe del cumplimiento de las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El E y el F. Entonces, reservaríamos a discusión en lo particular el inciso E y G del punto E y F. E y F del punto sexto del orden del día. ¿Hay alguna otra reserva de los miembros de la Comisión de Justicia? En ese sentido. ¿F? No, es E y G. E y G. Entonces reservaríamos para discusión en lo particular. ¿Perdón? E y F. E y F. Entonces reservaríamos para discusión en lo particular en los incisos E y F. En razón de que no se han reservado para discusión en lo particular, el resto de los dictámenes le pediría a la senadora secretaria que los pueda poner a votación. Consulto a la comisión, en su caso en votación económica, si se aprueban los puntos, las proposiciones con punto de acuerdo señalados en los incisos A, B, C y G del orden del día. C, D y G. C, D y G. Así es. ¿Se aprueba en votación económica? Señor presidente, se aprueba en votación económica las proposiciones con punto de acuerdo de los incisos A, B, C, D y G. Muchas gracias, senadora secretaria. Está a discusión, en consecuencia, el inciso E del punto sexto del orden del día. Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna. Sí, me parece que el punto de acuerdo, la redacción tal y como está planteada, es desafortunada. Creo que debemos, porque dice: el Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que informe a esta soberanía las causas por las cuales las mujeres indígenas fueron liberadas. Bueno, pareciera que se quiere volver a victimizar, indagar cuáles son las causas, cuestionar la decisión del juez. Lo primero que hay que decir es de que el juez pues ya determinó la libertad de estas indígenas y que el Senado no tiene ninguna facultad, en todo caso, para cuestionar o pedir una explicación de por qué las otomís fueron liberadas. Más bien, tenemos que obligar a las autoridades a que se les indemnice y se atienda la sentencia correspondiente. Entonces, tenemos que refrasear los argumentos, porque tal y como están planteados pareciera que se pone en cuestionamiento la liberación de las otomíes, o bien que se les vuelve a victimizar, que otra vez vuelvan a explicar las causas por las cuales fueron liberadas. Gracias, senadora Padierna. Yo propondría que recuperáramos el sentido de la propuesta que hizo el Partido del Trabajo, específicamente el senador David Monreal, para que en lugar de que se diga las causas legales por las cuales las mujeres indígenas otomís fueron liberadas, se diga cuál es el estado que guarda el caso de las indígenas otomís. O que se dé cumplimiento a la indemnización que ordena la sentencia. Sucede, senadora Padierna, que no está así planteado el punto de acuerdo. No, no está, pero sino que está planteado en términos de que se solicita un informe pormenorizado del estado que guarda el caso en concreto. Esa es la razón por la cual el punto de acuerdo, el dictamen propone esa redacción, porque el punto de acuerdo plantea que se solicita un informe sobre el estado que guarda la causa penal y en consecuencia también que se solicita un informe sobre las acciones que debe asumir la Procuraduría General de la República para evitar que este tipo de casos se vuelvan a repetir en el futuro. Tiene el uso de la voz el senador David Monreal. Y yo planteo, si les parece, que quedará tal cual, porque en efecto hablamos también de reparación del daño, en el punto de acuerdo. Y les parece, les puedo leer lo que estábamos planteando en el punto de acuerdo, tal cual. Dice, se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, para que en un plazo no mayor de 30 días hábiles envíe un informe pormenorizado del estado que guarda el caso de las indígenas otomíes injustamente encarceladas en el 2006 por el delito de secuestro, así como las medidas adoptadas para reparar el daño ocasionado.
por una falla en el sistema de justicia. Segundo, se exhorta a la titular de la Procuraduría a que envíe un informe detallado sobre cuáles son los mecanismos adoptados para prevenir que casos como el de las indígenas en Comento se siga repitiendo en el país. Adelante, senadora Padierna. Yo no estoy cuestionando el tema, por supuesto que no. Lo que estoy cuestionando es una redacción desafortunada del primer párrafo, donde pareciera, no creo que sea la intención del senador, pero pareciera, al decirse que se informe a esta soberanía las causas legales por las cuales las mujeres indígenas fueron liberadas de su prisión, bueno, pues pareciera que estamos en contra de que se les liberó y estamos pidiendo informe. Creo que no es ese el sentido que le quiere dar el senador, al contrario. Pero creo que el frasearlo de una mejor manera, redactarlo de mejor manera, sería mejor. Y en todo lo demás que yo no he cuestionado, ni el segundo ni el tercer párrafo, lo suscribo totalmente. ¿Me permiten hacer una propuesta de punto de acuerdo a efecto de conciliar las posiciones que se han vertido en la mesa? Y le ruego a la Secretaría Técnica pueda tomar nota de la propuesta que haré a continuación. El Senado de la República exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que informe a esta soberanía el estado que guarda el proceso penal relativo a la imputación realizada a las mujeres indígenas otomís Jacinta Francisca, Alberta Alcántara y Teresa González, así como el estado que guarda las solicitudes de reparación del daño y su resolución. ¿Conciliaría eso a las posiciones en disputa? Sí. ¿Ha tomado cuenta la Secretaría Técnica de la propuesta? Sí, señor presidente. Está a su consideración la propuesta de modificación del primer punto del dictamen. ¿No, secretaria, puede tomar la votación? Se somete a consideración de la comisión en votación económica si se está de acuerdo con el cambio en redacción del primer párrafo. Aprobada en votación económica. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, ha quedado aprobado el dictamen con la modificación realizada en voz de su servidor. Está reservado también el inciso F del punto sexto. Tiene el uso de la voz. Senadora Dolores Padierna. Gracias, presidente. Este punto, senadoras, senadores, es sumamente importante. 2 mujeres fueron violadas por miembros del ejército. Derivado de ello, se han emitido varias resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quedan algunas cuestiones pendientes. Primero, hay que subrayar que a raíz de que nuestra Constitución establece en su artículo primero los derechos humanos por encima, como un derecho de cualquier persona, entonces tenemos que anteponer los derechos humanos de las víctimas a todo tipo de otros factores. Este texto, que es uno de mis compañeros que lo ha solicitado, pide un informe pormenorizado de los funcionarios del Estado que guarda el cumplimiento de esta sentencia. Sin embargo, estamos a 15 días de que termine el gobierno y lo que urge es que se acate con la sentencia que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es una sentencia incumplida desde hace 2 años y me parece que tenemos como país un tache en todo el mundo. Es un desprestigio vergonzoso que no se cumpla con esta sentencia, que a todas luces era de urgente cumplimiento. Pareciera que la redacción, espero que no sea ese el sentido otra vez la redacción, que se busca alargar, dilatar, entorpecer el cumplimiento de la sentencia y
primero que nada hay que poner por encima el concepto de los derechos humanos. La persona está por encima de los procedimientos, los derechos humanos están por encima de los procedimientos. Este Senado, pues, lo que debe de hacer es una exigencia enfática a las autoridades para que se indemnice a las víctimas. Por una parte, ya se les ofreció una disculpa pública, se cumplió en parte, falta la indemnización. La Cámara de Diputados creó un fondo de 30 millones de pesos para dar cumplimiento a este tipo de sentencias. Recursos sí hay, pero me parece que sería, y lo digo a mis compañeros del Partido de Acción Nacional, que esto se vea como una gran oportunidad de que ese gobierno cumplió con una sentencia a todas luces muy importante. De ahí se ha derivado incluso que el legislativo no haya todavía hecho, aunque está hecho el pedido y las leyes, las iniciativas presentadas, la obligación de hacer una reforma a la fracción segunda del artículo 57 para que quede claro que las víctimas civiles sean juzgadas en juicios civiles o en juzgados civiles, que eso no ha terminado el proceso legislativo de aprobación de este tipo, de esta reforma a este artículo de 57 en su fracción segunda. Entonces hay como dos pendientes. Uno, el gobierno ya hizo afortunadamente pues la disculpa pública que pedía la sentencia. Eso estuvo muy bien. Falta la indemnización y falta que este legislativo haga esta reforma a este artículo tan importante. Gracias, senadora Padierna. Yo quisiera nada más precisar el trámite de esta proposición con punto de acuerdo. Originalmente la mesa directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia la proposición para efectos de dictamen. Esta proposición ya fue revisada por la Comisión de Derechos Humanos y el equilibrio que la Comisión de Derechos Humanos encontró fue en el sentido de los resolutivos que están a su consideración. Esa es la razón por la cual estamos sometiendo a su consideración el dictamen en ese sentido, con el propósito de converger en la expresión, en el resolutivo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos. Debo también recordar que la proposición con punto de acuerdo se solicitó para efectos de que comparecieran los titulares de la Subsecretaría de Derechos Humanos y algunos otros funcionarios para que explicaran al Senado de la República el trámite dado a la sentencia ya comentada. Dado que se solicitaba y el trámite que le dio la Comisión de Derechos Humanos fue en el sentido de solicitar información por escrito en un plazo de 15 días para mejor orientar el proceder del Senado de la República, esa es la razón por la cual estamos sometiendo a su consideración el dictamen en esos términos. ¿Alguna otra consideración? Adelante, senador. Senador Benjamín Robles, por favor. Solicitamos también, senador presidente, reservarnos el tema, en principio pues por lo delicado, y ya explicó en parte de ello la senadora Padierna, pero también porque evidentemente es un planteamiento que puso sobre la mesa ante el Pleno un integrante del grupo parlamentario del PRD, el senador Ríos Peter. Y no voy a repetir lo que dijo ya la senadora Padierna, pero evidentemente después de 2 años, yo lo que planteo a quienes integramos esta Comisión de Justicia es que lo hagamos con una enorme sensibilidad. Yo sé que los servidores públicos a los que solicitó el senador Ríos Peter se compareciera están a punto de salir, a menos que los vayan a ratificar. Pero si después de 2 años no tomamos acciones que nos permitan sacudir realmente lo que está sucediendo en este caso, nos vamos a llevar otro tiempo adicional en trámites que dejan muy mal parado al Estado mexicano después de que pues ya se ha reconocido públicamente pues, el agravio que sufrieron las compañeras y que falta aún más. Entiendo el planteamiento que hace la presidencia
de la comisión, en el sentido de que la Comisión de Derechos Humanos buscó un planteamiento intermedio. La verdad es que no conozco el desahogo del punto como se dio, entiendo la expresión, pero yo sí quiero dejar claro que para nosotros es muy importante. No queremos citar a funcionarios nada más por tenerlos aquí y sentarlos en el banquillo de los acusados, no. Lo que nos interesa es llegar a la resolución final, y nos parece que si nosotros le planteamos a la Comisión de Derechos Humanos que nos acompañe en este planteamiento, pues para que ante las Comisiones Unidas, más que un informe frío, ante un caso muy delicado, que sean ellos mismos quienes nos den ya la pauta para que lo que no se ha solucionado se pueda lograr. Finalmente creo que ese debe ser el objetivo que debe animarnos en esta comisión, y por eso yo plantearía, de ser necesario, senador presidente, pues plantearle a la Comisión de Derechos Humanos, pues que sí, en lugar de encontrar este punto intermedio, sí, en una reunión de trabajo que yo estuve revisando los argumentos que se dan, pero es un tema delicado y debemos nosotros coadyuvar con el propio Poder Ejecutivo del Estado, del país, pues para que este tema sea solucionado al 100% en lo que corresponde a los desagravios de estas personas. Senador Martínez. Gracias, senador presidente. Con respecto a la propuesta que originalmente hace la senadora Dolores Padierna, el senador también acompaña. Debo comentar una cosa: el presidente nos ha dejado en claro la pretensión de los proponentes del punto de acuerdo, independientemente de los medios a través de la cual se hiciera de la información, que en este caso era a través de las comparecencias, es para que presentara un informe detallado de las acciones realizadas para dar cumplimiento en efecto a las sentencias que aquí se han hecho ya alusión. Y finalmente la pretensión de los proponentes me parece que queda perfectamente resuelta en el punto en que se propone por la presidencia de esta comisión como artículo único, y en la comprensión de que también de la Comisión de Derechos Humanos también ya hay una aceptación a este texto. La preocupación que expresan los senadores me parece debiera ser ya en un punto de acuerdo distinto, lo cual yo saludaría, incluso acompañaría, porque me parece que es un antecedente que debe sentar un precedente para que este país ya no ni se eluda la justicia, pero tampoco se abuse de los que menos pueden. Creo que debiera ser, me parece, una pretensión ya en un punto de acuerdo distinto, y no necesariamente en un sentido diverso a lo que ya originalmente se propuso por parte de los compañeros del PRD. Creo que deberíamos en todo caso estar en este momento acompañando este dictamen como se propone, ya en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Martínez. En ese mismo espíritu, dado que la proposición con punto de acuerdo tenía como motivo, como objeto, citar a comparecer, y en razón de que la Comisión de Derechos Humanos ha llegado a un equilibrio en el sentido de que se sustituye la comparecencia por un informe por escrito que debe remitirse en un plazo no mayor a 15 días, tomando en consideración el estado actual de la administración y sobre todo el inminente cambio en el Poder Ejecutivo, yo les rogaría a la Comisión de Justicia que nos diéramos la oportunidad de recibir ese informe detallado por escrito para conocer cuál es el estado detallado, cuál es el estado en sus detalles del cumplimiento de esta sentencia, y en razón de ese informe tomáramos determinaciones junto con la Comisión de Derechos Humanos sobre acciones subsecuentes, quizá llamar al Ejecutivo, a exhortarlo a realizar ciertas acciones, sobre todo en la dirección de indemnizar a quienes han sido agraviados por estas conductas que, por cierto, datan de tiempo atrás. Yo les pediría esa consideración, que quizá vale la pena para informar el juicio y la opinión de la Comisión de Justicia y también la de Derechos Humanos, esperar a que se remita el informe, tener mejores elementos para decidir, con el compromiso de esta presidencia de que en el caso de que el informe nos revele
medidas necesarias de actuación posterior, que las tomemos de inmediato conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos. Adelante, senadora Padierna. Estaría totalmente de acuerdo. Solamente subrayar que ya sabemos las acciones que sí ha hecho el gobierno federal. Lo que estamos diciendo es que nos explique por qué no termina de dar cumplimiento a esa sentencia de la Comisión Interamericana, que además es un juicio que lleva 10 años, que por fin concluyó, que concluyó hace 2 años y que todavía no se cumple, siendo un asunto de vital relevancia. Pues agregarle en todo caso que no es tanto que han hecho, sino lo que no han hecho, por qué no lo han hecho y que lo hagan. Tomando en consideración el comentario de la senadora Padierna, le pedí a la Secretaría Técnica que tome nota de la siguiente propuesta de adición que hace esta presidencia al punto de acuerdo propuesto en el dictamen, para que inmediatamente después de que se enuncian los casos, es decir, donde hoy está el punto final del resolutivo, digamos, agreguemos especialmente las acciones que hacen falta por cumplimentar. Adelante, senador Mendoza. Quizá me quedara con agregando una sola palabra, atendida a la petición de la senadora Dolores Padierna. Si le agregamos al punto de acuerdo, dice: para que remita un informe detallado por escrito de las acciones realizadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento total a las sentencias emitidas. Y quizá eso resolvería el tema, ¿no? Porque si no, sí es muy probable que si no se da un cumplimiento total, te listen las acciones del cumplimiento parcial, y esto sí acota a darle una resolución final a su consideración. ¿Está a su consideración la propuesta del senador Mendoza? Senador Robles. La mera verdad, señor presidente, yo, a pesar de que sé que es un avance, estaba a punto de decirle que yo votaría en contra. No me deja satisfecho. La verdad es que el espíritu de la propuesta del senador Ríos Peter es saber por qué no están cumpliendo estos servidores públicos. Sin embargo, vamos a aceptar la propuesta, yo la voy a aceptar. Lo hago con muchas reservas y con mucho dolor, porque yo creo que lo fundamental es saber por qué estos funcionarios no han cumplido, y sobre todo, más que eso, que se cumpla, que es el objetivo final. Entonces, la acompañaremos al final de cuentas, haciendo un gran esfuerzo porque pueda ir por unanimidad este punto de acuerdo aquí en la comisión. Se lo aprecio, senador Robles. En consecuencia, si me permiten reformular cómo quedaría el resolutivo con las adiciones que ha presentado el senador Mendoza y su servidor, quedaría: el Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que remita un informe detallado por escrito de las acciones realizadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento total a las sentencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos Fernández, Ortega y otros contra México y Rosendo Cantú y otros contra México, especialmente las acciones que han quedado por cumplimentar. Adelante, senadora Gómez. Señor presidente, a mí me gustaría añadir al final de especialmente las acciones que hacen falta por cumplimentar y la causa que ha detenido el que no se hayan podido cumplimentar, porque también será interesante, sobre todo si ahorita ya vamos a estar en un cambio de gobierno, porque esto va a coincidir exactamente, para las personas que lleguen ya tengan como una ruta crítica por qué no se cumplimentó. Eso ya sabemos por qué no se cumplimentó, pero cuáles fueron los obstáculos, las necesidades. Entonces creo que sería algo importante para poder dar un avance. Me parece que lo que acaba de apuntar la senadora Gómez es procedente. Entonces complementaríamos la última frase del resolutivo en el sentido de especialmente las causas que hacen falta por cumplimentar y las razones de sus circunstancias. ¿Les parece bien? La Secretaría Técnica ha tomado nota de estas adiciones, ¿verdad? Sí, presidente. Le rogaría entonces, senadora secretaria, pueda someter a votación el resolutivo en los términos que ha sido planteado con las adiciones presentadas por el senador Mendoza, la senadora Gómez y el de la voz. Señor presidente, senadora Padierna, quiero saber si la voz. Consulto a la comisión en votación económica si se aprueba la proposición con punto de acuerdo señalada en el inciso
F de las comisiones de justicia y de derechos humanos con las modificaciones ya señaladas por el vicepresidente. Se aprueba en vocación económica el inciso F del punto 6 con las modificaciones antes señaladas. Gracias, senadora secretaria. En razón de que al inicio de esta sesión, a partir de las intervenciones del senador Martínez, dicté como trámite que se discutiera en el punto relativo el asunto del turno. Le propondré a la Comisión de Justicia que le diéramos el mismo trámite, que nos permitieran reservarlo a la valoración de la Comisión de Justicia, si es procedente solicitar a la mesa directiva una rectificación del turno dado a las ternas, mejor dicho, a las propuestas de los grupos parlamentarios para sustituir la vacante inminente en el Consejo de la Judicatura Federal, para proponerles a la Comisión de Justicia el trámite debido. Con eso, muchas gracias, senador Martínez. En consecuencia, está a su consideración el punto 7, el orden del día, el proyecto de acuerdo de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, por el cual se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los aspirantes para la elección del Consejo de la Judicatura Federal, que ha sido previamente circulado. Adelante, senador secretario. Presidente, en relación con que se remita esto para que la Junta Directiva de la Comisión de Justicia determine si debe de ir a hacer la rectificación ante la mesa directiva sobre si esto va a ser visto en Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Yo voto aquí en contra, ya que considero que aquí ya no es un asunto como era en el caso de la reforma agraria. Aquí ya estamos entrando realmente al procedimiento y estamos haciendo una salvedad, porque esto, al ser tratado en la Junta Directiva, no creo que sea necesario tratarlo en la Junta Directiva, ya que como integrante yo misma de la Junta Directiva y votando en contra de esta situación, no tiene caso someterlo a la Junta Directiva. Exacto, yo considero que esto sí debe de ser como fue establecido y verse en la Comisión Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. O sea, este tema del Consejo de la Judicatura es un tema de importancia y de trascendencia. Es un tema del Senado de la República, es uno de los únicos 2 nombramientos de consejeros de la Judicatura. ¿En qué afecta? Yo quisiera saber cuál es la causa por la cual no pueda ser estudiado por ambas comisiones, considerando que el senador Benjamín también integra parte de la Comisión de Estudios Legislativos. Entonces, yo ahí sí considero y les pediría su consideración para darme la oportunidad de que esto sí sea sometido a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Perdón, presidente, ¿pudiese dar instrucciones a la Secretaría que nos compartiera? Yo no tengo la propuesta. ¿Pueden circular el acuerdo, por favor? Y también ponerlo en pantalla. Tiene uso de la voz el senador Raúl Gracia. Según yo entendí el planteamiento de la presidencia, a lo mejor estoy equivocado, no se está poniendo a votación el turno. O sea, creo que entendemos su inquietud y creemos que es válida, y lo que yo entendí, nada más clarificarlo, preguntar a la presidencia, no se está poniendo a votación la procedencia o no del turno dictado por la mesa directiva respecto a estas Comisiones Unidas. Eso será cuestión de otro momento. En efecto, como ha dicho el senador Raúl Gracia, la valoración de si es pertinente solicitarle a la mesa directiva rectificación de turno, rectificación del trámite dado a este asunto, será de la Junta Directiva. El día de hoy votaríamos en sus términos, tal y como ha sido planteado el dictamen, es decir, partiendo de la base que la mesa directiva ha turnado a Comisiones Unidas las propuestas de los grupos parlamentarios para renovar un sitial en el Consejo de la Judicatura. Es decir, no estamos sometiendo a consideración ningún aspecto relativo al trámite dado por la mesa directiva. De hecho, nosotros no lo podemos votar. En todo caso, es una discusión que sirve para efectos de formular una solicitud a la mesa directiva, y será la mesa directiva la que en su caso determinará si es procedente o no nuestra solicitud.
Lo que estamos en este momento separando es la discusión, la valoración de si es procedente hacer esa solicitud a la mesa directiva. Sí, sí me queda claro, pero entonces quizás yo fui quien, señor presidente. Adelante, senadora. Sí, me queda claro, pero yo considero que para qué hacer la solicitud si ya la mesa directiva nos los envió a nosotros, ¿por qué no ya seguir adelante en un tema que tenemos la premura del tiempo? No, es que justamente es lo que estoy planteando, senadora Gómez, que esta comisión no resuelva hacer la solicitud, sino que en todo caso la junta directiva determine si es procedente o no formular la solicitud de rectificación de turno. Gómez. Ahora bien, yo me pongo en el caso que la junta directiva determine el hacerlo o el no hacerlo. Somos 3 personas, aquí ya tenemos 2 votos, el tuyo, el de usted, señor presidente, el mío y el del senador Camacho. No se reúnen. Antes. Sí es importante aclarar una cosa, que la posición que tenga la junta directiva no determina el trámite, sino su facultad de la mesa directiva. Adelante, senador Martínez. Tal vez faltaría precisamente con palabras más sencillas el tema, senadora Gómez. Lo que hace la presidencia es retirar las propuestas que yo puse a consideración de esta comisión, es decir, no están en la discusión ya de la comisión, sino que quedan para que la junta directiva pueda eventualmente revisar la pertinencia o no de hacer esa solicitud a la mesa directiva, pero ya no están en la discusión ante el planteamiento que hace la presidencia y que fue aceptado por un servidor. Senadora Gómez. Entonces me queda claro, retiras lo que dijiste al inicio de la sesión y ya queda retirado y quedan las cosas tal y como se encuentran aquí en el punto número 7. Mejor. De ninguna manera. Gracias. Sí quisiera hacer mención de que a continuación vamos a discutir, una vez que ha aclarado el sentido de mi proposición el senador Martínez. Sí quisiera aclarar que este dictamen tendría que, una vez resuelto por la Comisión de Justicia, ser remitido a la Comisión de Estudios Legislativos para efecto de que se convocara a una reunión de Comisiones Unidas y votar de nueva cuenta entre los 2 plenos este procedimiento. En consecuencia, sí aclaro que las fechas propuestas para resolver las comparecencias, que son el 20 y el 21, pudieran verse afectadas en razón de las condiciones para dictaminar conjuntamente en Comisiones Unidas. Solo quiero hacer esa previsión para que en consecuencia esta Comisión de Justicia pueda darle a la mesa directiva, a la junta directiva, la flexibilidad correspondiente para poder modificar las fechas. Entonces, está a su consideración única y exclusivamente el acuerdo que propone la Comisión de Justicia para el procedimiento de comparecencias y dictaminación de los aspirantes para la elección del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo del trámite que ha dictado la mesa directiva del Senado de la República. Le ruego a la señora secretaria ponga a consideración este punto. Señor presidente, se solicita en votación económica si se aprueba el punto número 7 del orden del día, aprobación del proyecto de acuerdo de las Comisiones Unidas de Justicia. Señor presidente, se aprueba en votación económica el punto número 7 del orden del día. Muchas gracias, senadora secretaria. El último punto en el orden del día es el relativo al acuerdo por el que se establece el procedimiento para las comparecencias de los integrantes de las ternas que en su caso envíe el Ejecutivo Federal para el nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia en sustitución de los ministros Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoite. Ruego a la Secretaría Técnica circule el acuerdo respectivo. Y para efectos de comentar con ustedes el contenido de este acuerdo, debo partir de la premisa de que el Pleno del Senado de la República ha modificado la secuencia de las comparecencias en la mecánica constitucional para el nombramiento de los ministros de la Corte.
Como ustedes saben, en la fase anterior, la comparecencia se dio justamente de manera previa al acto de votación. El Senado de la República ha variado esta secuencia y en consecuencia la comparecencia se realizará de manera previa a la auscultación que realizará la Comisión de Justicia. En consecuencia, la mecánica que seguiremos para estas segundas ternas que eventualmente enviará el Ejecutivo Federal será la siguiente. Una vez recibidas las ternas por parte de la mesa directiva del Senado de la República, se realizará una comparecencia ante el Pleno del Senado de la República. Inmediatamente después, la Comisión de Justicia se reunirá para efectos de formular las preguntas y escuchar las intervenciones de quienes han sido incluidos en estas ternas. La Comisión de Justicia formulará el dictamen relativo al cumplimiento de los requisitos objetivos establecidos en la Constitución General de la República y se someterá dicho dictamen a la discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Senado. En ese momento, según el acuerdo del Senado de la República, ya no se realizarán nuevas comparecencias, sino que se someterá a votación, por una parte, los dos dictámenes relativos al cumplimiento de los requisitos objetivos y a la votación en cédula de las ternas en lo específico. Esa es la mecánica que seguiremos. Mantenemos la rutina, mantenemos la previsión de solicitar cierta información, mantenemos el mismo número de preguntas que se realizarán a quienes comparecen, en la misma mecánica que seguimos para la primera fase de comparecencias, pero también incluimos el supuesto en el cual venga incluido una persona que no es miembro del Poder Judicial para que presente una exposición de motivos en razón de las consideraciones que subyacen para cumplir los requisitos establecidos en la Constitución relativos a eficiencia y sobre todo al ejercicio de la actividad jurídica tal y como lo mandata la Constitución. Ese es, en el fondo, la propuesta de acuerdo. ¿Está a su consideración? Senador Raúl Gracia. Solamente una duda. Respecto a la fecha, ¿esta ya es fija o será variable dependiendo del momento en que se presente las ternas por parte del Ejecutivo Federal? La presidencia de la Comisión de Justicia hace el planteamiento de que las comparecencias se desahoguen, tal y como lo hicimos en la fase previa anterior, en un solo día, en dos sesiones, mañana y tarde, el viernes 23 de noviembre, en razón de que es conocido por todos que el 30 de noviembre se actualiza la vacante en la Suprema Corte de Justicia y en consecuencia la Comisión de Justicia debiera presentar ante el Senado de la República el dictamen en tiempo y forma. Esa es la razón por la cual esta presidencia propone la fecha del 23 de noviembre. Evidentemente, las fechas dependerán del momento en el cual se turnen formalmente las ternas a esta Comisión de Justicia. Quiero hacer la aclaración de que a este momento la presidencia de la Comisión de Justicia no tiene noticia de que se hubieran ya enviado las ternas. Será cuestión de horas, pero tenemos que hacer la previsión de tener el acuerdo resuelto para que en el momento en el que lleguen podamos actuar en tiempo y forma y estemos habilitados para tomar decisiones. Senadora Ninfa Salinas, no. Si me permiten, entonces recapitulo. Las solicitudes de información, tal y como lo hicimos en el ejercicio precedente, tendrán como fecha límite el día 20 de noviembre a las 18 horas. Porque, insisto, mantenemos en el cuerpo del acuerdo la previsión de solicitar cierta información en razón de los cargos que hayan ocupado o de su trayectoria para poder informar la decisión y las preguntas de la Comisión de Justicia. Posteriormente, se plantea en el acuerdo que el día 23 de noviembre sea la fecha en la que la Comisión de Justicia se reúna para el desahogo de las comparecencias en las cuales los miembros de esta Comisión de Justicia formularán las preguntas en el mismo formato que seguimos para las ternas precedentes.
Lo único que varía de la mecánica que seguimos en la ocasión anterior es que las comparecencias ante el Pleno del Senado se realizarán de manera previa a la comparecencia ante la Comisión de Justicia y no posterior. Senadora Gómez. Señor presidente, en la ocasión anterior hubo ciertos comentarios de los senadores integrantes de la Comisión de Justicia y de algunos senadores que no integran, en que quizás el tiempo no había sido suficiente para el estudio. Entonces, yo propondría que en lugar de que fuese el 23 de noviembre, ¿por qué no lo pasamos para el lunes 26? Estaríamos en tiempo porque realmente lo hacemos el lunes 26, tenemos más tiempo para estudiar todos los elementos y estaríamos votándolo a más tardar el día jueves. Yo quisiera hacer la previsión siguiente, y el comentario creo que es de temporalidades. Según el acuerdo que acabamos de votar en relación con el Consejo de la Judicatura, tenemos que enviarles al Pleno del Senado nuestra propuesta de quien deba relevar al cargo que queda vacante en el Consejo de la Judicatura para que se vote en el Pleno el día 29. El acuerdo del Senado establece que debemos remitir el dictamen con 24 horas de anticipación, es decir, a más tardar el día 28. Miércoles 28. Miércoles 28. En consecuencia, el martes 27, si no mal recuerdo, tenemos sesión del Pleno. La Comisión de Justicia, por razones del reglamento, no podía reunirse durante las sesiones durante la sesión plenaria. En consecuencia, nuestra previsión es que el lunes 26 la Comisión de Justicia se reúna para dictaminar no solamente las ternas de ministros, sino también las propuestas específicas para renovar el Consejo de la Judicatura. Esa es la razón por la cual fijamos como fecha límite el día 20 para entregar información relacionada con las ternas de ministros, el 23 para el desahogo de las comparecencias y el 26 para que la Comisión de Justicia conozca, discuta y vote los dictámenes relativos a ambos procesos. Esa es la razón de la temporalidad que les proponemos, sobre todo sobre la base de un objetivo, que el día 30 de noviembre el Senado de la República cumpla con su responsabilidad de integrar a plenitud la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Senadora Gómez. De acuerdo. Vamos a hacer. No omito mencionar que en términos del acuerdo precedente, el 20 y el 21, esta Comisión de Justicia se reuniría para escuchar las comparecencias de las personas que sean propuestas para integrar el Consejo de la Judicatura. En consecuencia, tenemos una semana de intenso trabajo de esta Comisión de Justicia. ¿Perdón? Martes 20. Senador Mendoza. Dos cosas, presidente. Nada más, esto implica que los candidatos a ministros de la Suprema Corte tendrían que estar compareciendo en el Pleno el 22 o el 21, que son martes y jueves de la próxima semana, ¿correcto? Si porque el procedimiento ahora se detona con la comparecencia ante el Pleno de los candidatos antes de poder pasar a comisiones. Justamente esa es una de las razones por las cuales proponemos viernes 23, para darle margen a la mesa directiva para que cite a quienes estén integrados en las ternas el día martes 20 o jueves 22 a la comparecencia en el Pleno. Justamente en razón de ese cambio en el procedimiento, hacemos la propuesta de que sea el viernes 23 la fecha en la que la Comisión de Justicia escuche las comparecencias de los candidatos a ministros. Y nada más un comentario para traerlo en el radar. Yo soy secretario de la Comisión de Hacienda. Sesionamos el día de hoy y el 28 estamos convocando en una sesión conjunta con la Comisión de Justicia a los candidatos a magistrados regionales del Tribunal Fiscal de la Federación. Entonces, para que le noten que también el 28 tenemos que pasar eso. Sí, en efecto, ese es 28. El día 28. Entonces tendríamos, recapitulando, tenemos sesiones el día 20, el día 21, el día 23, el día 26 y el día 28. Para los distintos trámites que se le han sido asignados a esta Comisión de Justicia. Está a su consideración, después de este planteamiento, el punto de acuerdo.
Senador Martínez, no, perdón. Ruego entonces a la senadora secretaria someta a votación el acuerdo en sus términos. Solicita a la comisión si se aprueba en votación económica el acuerdo, el proyecto de acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor presidente, se aprueba en votación económica. Muchísimas gracias, senadora Gómez. El siguiente punto en el orden del día son asuntos generales. No habiendo otro asunto general, damos por clausurada esta sesión de trabajo. No sin antes mencionar que daremos cuenta a los miembros de la Comisión de Justicia en el momento en el que se nos remitan las ternas de candidatos a ministros. ¿Cuándo vamos a sacar Muchísimas gracias a todos ustedes. el comunicado de